Hola, bienvenidos a Bélgica, donde nos recibe el general Bonnet. Buenos días, general. Buenos días a usted, gracias. Por recibirnos. Usted es el jefe del Estado Mayor del Ejército de Tierra Belga. Primero, ¿a qué volumen de fuerza y experiencia operativa se refieren? Entonces, el ejército de tierra belga, país pequeño, ejército pequeño, somos aproximadamente 10.000 militares activos y un pequeño millar de militares de reserva. Por falta de reclutamiento y por falta de presupuesto en material, de todos modos, estamos enfocados en operaciones de guerra híbrida, pero también en seguridad colectiva, como por ejemplo en Malí, Irak, Afganistán. Así que de todos modos tenemos una experiencia sólida. Así que en despliegues en cooperación con una muy buena reputación, ¿también comandos? Sí, sobre todo en operaciones, somos pequeños y siempre actuamos en coalición. En multinacional a veces hay una o dos excepciones. Evacuación de ciudadanos belgas en el extranjero fuera de zonas de crisis, pero todo lo que hacemos se realiza principalmente en multinacional. En una palabra, ¿el equipamiento del Ejército de Tierra Belga en 2020 se puede decir más o menos cómo era? Sí, entonces, de hecho, teníamos unos 120 Piranha de la empresa Moag y aproximadamente 200 Dingo. Y también algunos helicópteros, ¿no? Sí, algunos helicópteros, pero no muchos, no muchos. Entonces vamos a regresar un poco a la actualidad. Hace unos días fue el Día de la Tierra en esa gran presentación donde vimos el primer grifo y también a todos los industriales belgas que estaban presentes. Luego vemos que todavía hay una vitalidad. Usted dio un discurso que fue bastante impactante sobre esta toma de conciencia general, que obviamente viene acompañada de una necesidad de reinvertir. Primero quiero decir, pero ya se han identificado los principales desafíos estratégicos del Ejército de Tierra Belga. ¿Hacia dónde nos dirigimos? Por ejemplo, el contrato Kamau, los primeros Griffons y Jaguars que llegarán pronto, es un contrato que firmamos en 2018 con la Dirección General de Armamento. Ya en ese entonces había este regreso a la guerra de alta intensidad, se sentía que venía, diría yo. Entonces, después de la caída del muro de Berlín y la desaparición de la Unión Soviética, es cierto que ahora estamos enfocados en misiones expedicionarias y de seguridad colectiva, como mencioné antes. Pero ahora ciertamente estamos volviendo en términos de entrenamiento a un entrenamiento para conflictos de alta intensidad. Así que queremos recuperar una capacidad de combate interarmas, la infantería, en colaboración con la caballería, también todos los apoyos en artillería, ingenieros, logística, etcétera. He reorientado completamente el entrenamiento de mis unidades hacia el combate de alta intensidad. El problema es que somos pequeños, así que teníamos que adquirir equipo que pudiéramos usar en todo tipo de escenarios y no solo en el marco del artículo 5 de la OTAN. Por eso elegimos una capacidad motorizada que también sigue siendo muy relevante e incluso decisiva en operaciones que podríamos llevar a cabo en el Sahel, por ejemplo. Creo que tenemos un verdadero asunto en el Sahel y en el norte de África. Por ahora estamos concentrados, por supuesto, en Ucrania y no lo suficiente en África. Ya no estamos muy presentes en África, pero estoy convencido de que tarde o temprano tendremos que volver allí. Desafortunadamente, porque África impacta directamente la seguridad en Europa, bien. Por supuesto, mencionaste la mejora en el rendimiento, así que eso significa equipo y también personal. Cuando hablamos de mejora en el rendimiento operativo, ¿qué tipo de entrenamiento implica? ¿Qué tipo de compromiso en el terreno? ¿Guerra directa pero híbrida? ¿Cómo trabajan ustedes? Creo que nadie antes de febrero de 2022 pensaba que íbamos a tener que volver a encontrarnos en trincheras. Para mí la rusticidad es clave. Pasar por esto es importante. Tiempo en el terreno sin necesariamente regresar a su acantonamiento tipo Organización de las Naciones Unidas es muy, muy importante. El segundo aspecto es el combate interarmas, que ya no hacíamos mucho. Entonces, la integración sobre todo del ingeniero y de la artillería, de los fuegos, en el combate de infantería y caballería. Así que realmente puse énfasis en eso. Considero que si estamos preparados para un combate de alta intensidad, también estamos listos para misiones de seguridad colectiva que podríamos cumplir en el Sahel, en Medio Oriente o incluso más lejos.
Y cuando hablamos, por ejemplo, de todo el espectro de la amenaza en cuanto a guerra cibernética y guerra electrónica, también son cosas en las que Bélgica está mejorando su desempeño. En términos de guerra electrónica, habíamos abandonado completamente esa capacidad en los años 80, la estamos reconstruyendo desde cero, lo cual no es necesariamente sencillo, pero realmente es una de mis prioridades. La segunda prioridad es el combate contra drones y eso significa lucha antidrones. Así que vamos a adquirir muchísimos recursos en los próximos 2 años en esos dos ámbitos y voy a dar prioridad junto con la recepción de los nuevos vehículos Scorpion Camo, que son el Griffon, el Jaguar y el César. El Jaguar y un aumento de capacidad en materia de drones para la totalidad de los regimientos de la Fuerza Terrestre belga. Hubo un debate durante bastante tiempo sobre la conveniencia de armar los drones belgas, incluso los grandes o de mayor tamaño. En general, a nivel mundial, es cierto que era algo que ya se daba por hecho. Hoy en día ya está decidido que tengamos la capacidad de contar con drones grandes y pequeños que estén armados. Sí, eso ya está decidido. Entonces, llevamos a cabo un debate ético y después subimos al nivel político. El gobierno tomó decisiones. Entonces, podemos armar nuestros drones y todo tipo de drones, desde el más grande, el MQ-9B, hasta el más pequeño, es decir, el vista en primera persona. Muy bien, todos podrán ser armados a partir de ese momento. Un hombre está en el proceso de toma de decisiones. No hay ningún problema con respecto a la legislación belga para armar nuestros drones, sean cuales sean. Con los drones también se incluye la observación a nivel inteligencia, vigilancia y reconocimiento. ¿Ya tienen una idea del tipo de dron que van a utilizar para cada nivel de mando? Sí, a nivel brigada. Ya adquirimos el dron tipo Integrator que se fabrica en Estados Unidos y que compartimos con nuestros colegas neerlandeses y luxemburgueses. Así que en realidad es una adquisición y una puesta en funcionamiento Benelux. Luego, a nivel de regimiento, compañía y sección, también hemos adquirido recursos. Algunos ya llegaron, otros aún no han llegado. Y ahí le damos prioridad a la industria europea. Si no es belga, de hecho. Y en la lucha de defensa, de protección contra los drones, ahí también hay un mercado en desarrollo, ¿no? Un gran mercado se está desarrollando. Lo que tenemos por ahora en realidad son dispositivos de detección que están conectados a rifles que permiten interferir con los drones que podrían hacernos daño. Eso es solo la punta del iceberg. Hay un gran contrato en proceso. Estimamos que la lucha contra los drones se basa en un sistema de sistemas. Estos rifles inhibidores son realmente solo un componente de todo el sistema. Y entonces todo va a estar bien, desde factores cinéticos hasta no cinéticos, sensores ópticos, electroópticos, infrarrojos, pero también detección electromagnética y llegaremos hasta ahí. E incluso el Serval de lucha antidrones, que está previsto que llegue a las fuerzas francesas también en un futuro muy cercano. Habrá cañones de 25 milímetros, habrá cañones de menor calibre, habrá otros tipos de fusiles, habrá drones. Tenemos la ambición de adquirir toda la gama completa, porque Ahí usted menciona el Serval. No hay una orden oficial de Serval. Existen discusiones avanzadas en este ámbito, ya que estábamos con el Griffon y el Jaguar Serval, hay discusiones. Pero es hacia donde ustedes se orientan. sí, entonces nos estamos orientando hacia 2 contratos para el Serval, un contrato que debería firmarse todavía este año, a más tardar a principios de 2026, para algunas versiones del Serval que ya están validadas por la Dirección General de Armamento. Eso no concierne al Serval de lucha antidrones, que aún debe ser validado, o al Serval Mistral, por ejemplo. Y entonces, en un segundo momento, creo que a principios de 2027, un segundo contrato donde ahí vamos a adquirir lo que nos falta para equipar completamente de manera orgánica a esta brigada motorizada, es decir, el Serval NCT, el Serval de lucha antidrones, el Serval Mistral y quizá incluso otras nuevas versiones que actualmente están en desarrollo en KNDS. Y son equipos en los que hay integración de equipos belgas. Conocemos a John Cochrane, conocemos a Fabrique National Herstal, buenos industriales. ¿Hay también cooperación a ese nivel en la que ustedes están impulsando?
En cuanto a armamento, la torreta de autodefensa podría ser de la industria belga, pero si no, para el resto apunto exactamente hasta el último tornillo al mismo equipo que el ejército de tierra francés por una cuestión de interoperabilidad e intercambiabilidad. Podríamos imaginar, por ejemplo, en el terreno que un mecánico belga trabaje en un Serval o un Griffon francés y que un armero francés trabaje en un Jaguar belga. Si empezamos a divergir en términos de equipo y armamento, creo que perdemos uno de los grandes valores agregados de la asociación CAMO. Bien. Por supuesto, y la coordinación y las operaciones exteriores que a menudo se realizan en asociación entre Bélgica y Francia, obviamente. Entonces, si seguimos con esta cuestión de coordinación y cooperación internacional, como usted lo dijo, Bélgica generalmente se integra en fuerzas multinacionales más amplias. Nos estamos orientando hacia una voluntad de integración más profunda. ¿Un ejército europeo? ¿Cuál es su visión estratégica a largo plazo? No creo en un ejército europeo. No creo en eso porque no pienso que el nivel político esté listo para ceder parte de su soberanía, de ceder parte de su seguridad a una entidad supranacional. Me siento respaldado en mi idea por dos eventos bastante recientes. El primero es el Brexit. Todo el mundo lo sabe, el Reino Unido era bastante reacio a una fuerza armada europea. Pensé que tras la salida del Reino Unido de la Unión Europea, veríamos avances importantes en el marco de este ejército europeo. No he visto nada. El segundo acontecimiento es el inicio de la guerra en Ucrania. Pensé que tal vez eso sería un shock para los europeos para realmente avanzar en el marco de este ejército europeo. Tampoco fue así, simplemente observo que es muy difícil a nivel político y no lo creo. Pero al final no es tan grave lo que se necesita y ahí las fuerzas aéreas y las fuerzas navales están mucho más avanzadas que las fuerzas terrestres dentro de la OTAN o dentro de la Unión Europea. Lo que se necesita es que podamos hablar entre nosotros. Actualmente es muy difícil para una brigada italiana intercambiar datos en el campo de batalla clasificado con una brigada británica. Una brigada francesa no se comunica con una brigada alemana y mucho menos con una brigada estética. A pesar de los acuerdos de normalización de la OTAN y la OTAN. Exactamente, a pesar de los acuerdos de normalización de la OTAN, no logramos comunicarnos de manera fluida entre nosotros. Y eso es precisamente lo que hacemos en el marco de la asociación Camo Scorpion entre el ejército de tierra francés y la fuerza terrestre belga y también las fuerzas luxemburguesas. Seremos capaces de intercambiar datos de manera segura, de forma cifrada, muy rápidamente. Imaginemos una compañía belga que viene a ponerse bajo las órdenes de un regimiento francés. 15 minutos después todos conversan y datos clasificados, confidenciales o secretos se intercambian entre belgas y franceses. Eso es el futuro. Más que un ejército europeo, eso es lo que realmente necesitan las fuerzas europeas. Y por primera vez hay 3 países que han decidido hacerlo. Está bien hablar de ello, pero hay que hacerlo concretamente sobre el terreno. Francia, Bélgica y Luxemburgo representan el futuro de las fuerzas terrestres europeas, para no tener que simplemente yuxtaponer brigadas una al lado de la otra en el campo de batalla, en la línea de contacto, pero que no se comunican entre sí. Nosotros tenemos una verdadera sinergia y un verdadero valor agregado con la Asociación Camerún. Entonces, tal vez sea un núcleo, no diré de la OTAN europea, pero al final, una fuerza interoperable capaz de actuar unida con los mismos estándares sin depender de fuerzas no europeas. Exactamente, así es como lo veo. Y entonces la suma de las brigadas belgas y las brigadas francesas es algo, pero esta asociación con Camerún permitirá multiplicar esa suma de una manera considerable. En general, una última pregunta. ¿Las fuerzas? ¿Cuántos hombres tendrá Bélgica en 2035? ¿Cuál es su objetivo? Mi objetivo en 2035 es tener 18.500 hombres, 2 brigadas según los estándares de la OTAN, así que 12 a 16 compañías,
o escuadrones de combate completamente equipadas con material, totalmente dotadas de personal y totalmente respaldadas. Yo diría en reservas de municiones, repuestos, etc. Además de eso, también me gustaría contar con 3 formaciones de fuerzas especiales que llamamos SOLTG en términos de la OTAN. Entonces, son formaciones de aproximadamente 150 militares fuerzas especiales. 3 formaciones de este tipo, de tipo terrestre, una formación de tipo marítimo y finalmente un batallón de reconocimiento de combate multinacional que haremos con los luxemburgueses y que de hecho pondríamos a disposición de una unidad de nivel división. Excelente, es una gran ambición, casi el 80% en capacidad operativa, pero El reto, está ahí. listo, les damos los medios. Todos esos equipos. Entonces, de todos modos, hay algo que se afirma. El aumento de poder también es un retorno de experiencia en relación con lo que vemos en Ucrania. Ya también hay una readquisición de ciertas capacidades que el ejército belga había perdido con el fin de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Sí, totalmente. Entonces, además de los drones, la lucha antidrones y la guerra electrónica, lo que hemos identificado para el ejército belga en el futuro es también la artillería de largo alcance. Entonces, estamos hablando de 300 kilómetros, que son efectivamente medios que se utilizan más a menudo a nivel de división. Un escalón que ya no tenemos dentro del ejército de tierra belga, pero que deseo poder poner a disposición junto a las 2 brigadas, que deseo poner a disposición del escalón visionario, del cual dependeremos a priori Francia. Entonces, capacidad de artillería de largo alcance, que se puede comparar con el lanzacohetes unitario actual del ejército de tierra francés, pero quizá con un alcance mayor, es absolutamente indispensable. Lo vemos todos los días en Ucrania. A nivel de tropas divisionarias, esto es lo que podríamos tener hasta 2035 a nivel belga. Son capacidades de cruce, de puente, capacidades que también abandonamos en cierta época y finalmente capacidades de lucha antiaérea de alcance medio. Entonces es algo que vendría en una capa por encima del Mistral. Por encima del Charad y llegando hasta el Aster 30. ¿Algo entre los dos? Eso es algo entre los dos, un recurso solo para una nueva división. Esto permitiría a Bélgica y a su ejército tener un valor añadido adicional, además de estas 2 brigadas, aportando un complemento a las tropas de la división a la que estaríamos asignados. Entonces, ¿eso es un deseo personal o es algo que ya está integrado en una doctrina, según los documentos de referencia? Eso ya está integrado en nuestra visión estratégica, nuestra nueva visión estratégica, que se publicó en el transcurso del mes de junio. Y también ya hemos previsto el presupuesto para hacerlo, pero serán presupuestos que se gastarán después de 2030, entre 2030 y 2035. En general, muchas gracias. ¿Sí? Soy yo quien le agradece. Amigos, esperamos que les haya gustado. Hasta pronto.